Uno de los grandes misterios de la Biblia, debatido durante siglos, es porque nunca se encontró el cuerpo de Moisés. Este enigma va más allá de lo que está escrito en las Escrituras. Detrás de la historia de Moisés hay secretos y verdades no reveladas hasta hoy. En este texto, profundizaremos en su vida, su legado y los misterios que rodean a este personaje milagroso e intrigante. Moisés, una figura fundamental en la Biblia y la historia humana. Moisés es, sin duda, uno de los personajes más importantes no solo de la Biblia, sino de la humanidad. Sus acciones y palabras han dejado una huella indeleble en la historia, marcando un cambio trascendental en la vida del pueblo hebreo y en las religiones que surgieron de su legado. Fue elegido por Dios para liberar a los hebreos de la esclavitud en Egipto y llevarlos hacia la tierra prometida, además de ser el encargado de entregarles las leyes divinas. Su historia se encuentra en los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco. En especial, el libro del Éxodo narra el nacimiento, el llamado de Moisés como profeta y su misión de liberar a los hijos de Israel de Egipto. Este relato es testimonio de una de las mayores fugas en la historia, en la que más de 2 millones de esclavos escaparon de una de las naciones más poderosas y fortificadas de la época. Los milagros que acompañaron a Moisés. El Éxodo está lleno de eventos milagrosos, algunos de los más famosos de la Biblia. Moisés presenció una cantidad de milagros superior a la que vieron Abraham, Isaac y Jacob juntos. Por ejemplo, el milagro en el que su bastón se transformó en una serpiente es uno de los más conocidos, aunque muchas de estas manifestaciones del poder de Dios también fueron manipulaciones naturales que demostraron su control sobre la creación para el beneficio de su pueblo. La historia de Moisés está repleta de eventos sobrenaturales que continúan impresionando y fascinando a quienes estudian su vida. Desde su nacimiento hasta su muerte, la mano de Dios estuvo presente en todo momento, guiando y protegiendo a este líder elegido. El nacimiento de Moisés y su vida en Egipto. Moisés nació en un periodo terrible para los israelitas, quienes, después de haber vivido en Egipto durante cientos de años, se encontraban esclavizados bajo el dominio de los faraones. Para empeorar su situación, el faraón había ordenado la muerte de todos los niños israelitas debido al crecimiento acelerado de su población. La madre de Moisés, decidida a salvar a su hijo, lo escondió durante 3 meses. Al no poder ocultarlo más, lo colocó en una canasta de papiro y lo dejó a la deriva en el río Nilo. La hija del faraón lo encontró mientras se bañaba en el río y, conmovida, decidió adoptarlo. Su propia madre, sin que la hija del faraón lo supiera, fue contratada para amamantarlo. Aunque Moisés fue criado como príncipe de Egipto, nunca olvidó sus raíces. La opresión que sufrían sus compatriotas lo conmovió profundamente, y a pesar de su vida privilegiada, simpatizaba con los esclavos hebreos. El asesinato que cambió la vida de Moisés. Cuando Moisés alcanzó la adultez, un día fue testigo de cómo un egipcio golpeaba cruelmente a un esclavo hebreo. Enfurecido por esta injusticia, Moisés mató al egipcio y enterró su cuerpo en la arena, creyendo que nadie lo había visto. Sin embargo, al día siguiente, se dio cuenta de que sus acciones habían sido descubiertas cuando otro hebreo lo confrontó. Temiendo por su vida, Moisés huyó al desierto, donde comenzó una nueva vida. Se estableció en la tierra de Madián. Se casó con Séfora, hija de un sacerdote, y vivió como pastor durante muchos años. El llamado de Dios en la zarza ardiente. Un día, mientras cuidaba las ovejas de su suegro, Moisés vio una zarza ardiendo que no se consumía. Al acercarse, Dios le habló desde la zarza y le ordenó regresar a Egipto para liberar a los israelitas de la esclavitud. Aunque Moisés inicialmente dudó de su capacidad para cumplir esta misión, finalmente aceptó el llamado divino. A la edad de 80 años, Moisés regresó a Egipto y se enfrentó al faraón, exigiendo la liberación de los israelitas. El faraón, sin embargo, se negó, lo que desató una serie de 10 plagas sobre Egipto. Solo después de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos egipcios, el faraón accedió a liberar al pueblo de Moisés. El éxodo y los milagros en el desierto. Cuando los israelitas partieron hacia la tierra prometida, el faraón cambió de opinión y envió a su ejército para perseguirlos. Fue entonces cuando Moisés, guiado por Dios, abrió el mar Rojo con su vara,
permitiendo que los israelitas cruzaran a salvo. Una vez que lo hicieron, las aguas se cerraron sobre los soldados egipcios, destruyendo sus tropas. Después de este milagro, Moisés guió a los israelitas a través del desierto, donde Dios les dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. A lo largo de los 40 años que vagaron por el desierto, Moisés se enfrentó a muchos desafíos, incluidos la ingratitud y la falta de fe de su propio pueblo. El pecado de Moisés y su castigo. A pesar de su devoción y servicio fiel a Dios, Moisés cometió un error grave que le impidió entrar a la tierra prometida. Este incidente ocurrió en las aguas de Meribá, en el desierto de Sin. Los israelitas, sedientos y desesperados, se quejaron ante Moisés por la falta de agua. Dios le ordenó hablar a una roca para que saliera agua, pero Moisés, enojado, golpeó la roca 2 veces con su vara en lugar de hablarle como se le había ordenado. Aunque el agua fluyó de la roca, Dios consideró que Moisés no había confiado completamente en él ni lo había honrado como santo. Como castigo, Moisés no podría liderar a los israelitas hasta la tierra prometida. Este castigo puede parecer severo, pero Moisés había desobedecido directamente a Dios y, además, había tomado crédito por el milagro, lo que distorsionó el propósito divino. La muerte de Moisés. Un misterio no resuelto. La muerte de Moisés es uno de los grandes misterios de la Biblia. Aunque Dios le permitió ver la tierra prometida desde lo alto del monte Nebo, Moisés murió antes de poder entrar en ella. Tenía 120 años, pero la Biblia menciona que sus ojos no estaban débiles ni había perdido su fuerza, lo que sugiere que todavía estaba en buenas condiciones físicas cuando fue llamado a casa por Dios. Después de su muerte, el cuerpo de Moisés fue enterrado por Dios en un lugar secreto. Y hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está su tumba. Este es un hecho único en la Biblia, ya que Moisés es la única persona que fue enterrada personalmente por Dios. El legado de Moisés y su influencia perdurable. A lo largo de los siglos, Moisés ha sido venerado como el legislador de Israel y uno de los más grandes profetas de la historia. Aunque no se le permitió entrar a la tierra prometida, su legado continúa vivo a través de las leyes y enseñanzas que dejó. La historia de Moisés no solo es un relato de liberación y milagros, sino también una lección de fe, obediencia y humildad ante Dios. A pesar de sus fallos, Moisés siguió sirviendo a Dios fielmente hasta el final de su vida. Reflexión final sobre el misterio del cuerpo de Moisés. ¿Por qué Dios decidió enterrar a Moisés en secreto y no permitir que su tumba fuera conocida? Algunos estudiosos creen que, de haber sido revelada su ubicación, su tumba se habría convertido en un santuario de adoración, algo que Dios quería evitar. Al mantener la ubicación en secreto, Dios aseguró que Moisés sería recordado por su vida y sus acciones, no por su lugar de descanso final. El misterio del cuerpo de Moisés sigue siendo un tema de fascinación y especulación, pero lo que está claro es que su vida y su legado siguen inspirando a millones de personas hasta el día de hoy.